cuidará, de todo mal me librará. Nunca se duerme, Él me protege, siempre a mi lado está. Ni la luna ni el sol, ningún daño me hará. Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está. En Él seguro estoy. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Señor me protegerá, de todo mal cuidará mi vida. El Señor cuidará mi hogar y mi camino desde ahora y para siempre. El Señor me protegerá, de todo mal cuidará mi vida. El Señor cuidará mi hogar y mi camino desde ahora y para siempre. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Hola chicos de Avanza, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Yo soy Arti y el día de hoy les voy a compartir la historia de Daniel. Disculpen un poco mi fondo, estoy en mi cuarto, pero pues es el único lugar donde puedo grabar. Entonces, bueno, espero que no se distraigan. Bueno, entonces primero empezamos con lo que es el pueblo de Israel. En la ciudad de Babilonia había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este rey decidió invadir a Israel y llevar cautivo a todos los miembros de esa región. Dentro de esa región, él dio las órdenes de seleccionar a los israelitas que sean de buena apariencia y muy inteligentes, para que más adelante esos israelitas pudieran servir al rey. Entonces el objetivo era enseñarles a estos israelitas a leer y escribir en su idioma. Su educación duraría 3 años, en donde aprenderían a servir al rey en su palacio. La condición es que se alimentarían del vino y de la comida del rey del Nabucodonosor. Se seleccionaron a 4 jóvenes, que eran las personas más inteligentes de Israel. Ellos fueron Daniel, Hananías, Misael y Azarías. Pero el jefe encargado de ellos decidió cambiarles de nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Hananías le puso Sadrac, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abednego. Aquí en esta lección podemos ver 4 desafíos que Daniel tuvo que enfrentar. Y todos estos desafíos él los enfrentó con la ayuda de Dios, siempre siendo obediente hacia él. El primer desafío era que tenían que alimentarse de la comida que el rey les servía. Sin embargo, al ser israelitas, habían ciertas reglas que Dios les había dado a su pueblo. Y entonces parte de la comida que comía el rey Nabucodonosor y los babilonios no era exactamente la comida que Dios les permitía comer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Daniel y sus amigos le dijeron que no podían comer esta comida y no podían beber de este vino que el rey Nabucodonosor les ofrecía. Pero el encargado de darles la comida
tenía miedo de que le iban a cortar la cabeza por no servirles la comida que el rey ordenaba. Entonces podemos ver en Daniel capítulo 1, versículo 12 y 13, la respuesta de Daniel hacia su encargado. Y dice lo siguiente: yo te ruego que hagas caso con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de otros jóvenes que reciben la ración de comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Es decir, básicamente Daniel le dijo a su encargado que solo quería comer pura agua y verduras. Eso es todo. Y dentro de 10 días verían que el rostro de Daniel y sus amigos sería aún más resplandeciente, se verían incluso mejor que las personas que comían de la comida del rey. Y esto fue lo que sucedió. El encargado de ellos les dio de comer pura agua y vegetales. Y las raciones de comida que el rey les daba, se los comía el encargado. Y debido a esta obediencia que Daniel y sus 4 amigos tuvieron hacia Dios, Dios les dio a ellos mucha inteligencia, y además a Daniel le dio la habilidad de interpretar sueños. Daniel y sus amigos quedaron entonces al servicio del rey, después de que pasaron los 3 años de preparación. Luego, para el segundo desafío, aquí podemos ver cómo es que Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Resultaba que el rey tuvo un sueño y quería que alguien se lo interpretara, pero no había quién. Y el rey mandó a matar a todos los sabios porque estaba enojado de que ninguno de los sabios de Babilonia podía interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Pero entonces Daniel se entera de esta noticia y va delante del rey y le pide un poco de tiempo para que después pudiera interpretar su sueño. Daniel oró a Dios pidiendo sabiduría y revelación del sueño del rey, y Dios le concedió esta sabiduría y le reveló qué es lo que significaba el sueño. Entonces Daniel después interpretó el sueño del rey, y el rey se dio cuenta que la interpretación era real, porque no solamente interpretó su sueño, sino que adivinó cuál era el sueño, porque el rey no le había dicho cuál era el sueño a Daniel. Sin embargo, Dios le reveló a Daniel el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y su significado, y es por eso que el rey se dio cuenta de que Daniel realmente tenía sabiduría, y esta sabiduría proviene de Dios, y entonces lo puso dentro de la corte del rey. Esto significa que Daniel era muy importante y pertenecía al miembro de las personas que le daban consejos al rey. Luego, el tercer desafío que enfrentó Daniel fue cuando tenía que interpretar una escritura que apareció en una pared. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un hijo, a quien puso por nombre Belsasar. Y una vez, Belsasar, que ahora era el nuevo rey de Babilonia, estaba bebiendo vino en los vasos que Babilonia había tomado del templo de Dios cuando habían invadido a Jerusalén, a los israelitas. Y se estaba emborrachando con ese vino con sus invitados. Y entonces, cuando estaban tomando vino, resulta que salió de la presencia de Dios una mano que escribió en la pared las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin. Entonces el rey Belsasar se preguntó qué significa esto. Y Daniel fue y le dijo el significado. Y significa que Dios ha llamado a cuentas al reino de Belsasar y le pondrá fin a su reino y se lo ha dividido entre los medos y los persas. Eso como consecuencia del pecado que cometió Belsasar. Número 1, de emborracharse, y número 2, de utilizar precisamente los vasos que eran sagrados porque pertenecían al templo de Dios. Esa misma noche, Belsasar murió asesinado y el reino quedó en manos de Darío,
por parte de los medos, y se cumplió esa profecía. El cuarto desafío que enfrentó Daniel fue la historia que muchos de ustedes tal vez conozcan, cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, Oh, hey. quien era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Yeah. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Él hablaba con Dios 3 veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años Yeah, I know him. y bajo muchos reyes. Hey, Daniel. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte. Thanks. Well, anytime. Daniel estaba sirviendo al rey Darío, y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Wow, okay. Los otros funcionarios de la corte buscaron alguna falta en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Él era fiel, responsable y completamente confiable. Wait. Los funcionarios de la corte se dieron cuenta que la única forma de atrapar a Daniel sería desafiando su fe. Come on. Así que acudieron al rey Darío Excuse me, Your Majesty. y le aconsejaron que promulgara una ley que establezca que durante los próximos 30 días, cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley, y una vez que el rey de Babilonia firmaba una ley, esta no podía ser revocada. Cuando Daniel se enteró de esta ley, fue a su casa y se arrodilló como siempre lo hacía, para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Gotcha. Fueron al rey y le recordaron la ley. Well. Luego le dijeron que Daniel había sido encontrado orando a Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy molesto y pasó el día tratando de pensar una forma de salvar a Daniel. Wait, what? Esa noche, los oficiales de la corte regresaron con el rey y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser anulada. Entonces, por fin, el rey dio órdenes para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey dijo: "Que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate". Entonces el foso de los leones se selló con Daniel adentro. El rey pasó la noche ayunando y no pudo dormir. Entonces, muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones y gritó: "Daniel, Hey, Daniel. ¿pudo tu Dios rescatarte de los leones?". Y Daniel respondió: "Larga vida al rey, mi Dios. Envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque me han encontrado inocente a su vista". El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo. No había un rasguño en él porque él confiaba en Dios. Esta historia es padrísima, porque nos dice que Daniel, durante los 4 desafíos que él enfrentó, Daniel siempre fue obediente a Dios. Daniel, a pesar de que él sabía que su vida estaba en riesgo, que corría peligro por adorar a Dios, por obedecer a Dios, él decidió seguir orando, seguir obedeciendo a Dios. A pesar de que las consecuencias eran mortales, a pesar de que las consecuencias eran muy malas, Daniel siguió obedeciendo a Dios. Y creo que eso es lo que tenemos que nosotros hacer hoy mismo, hoy en día, en la actualidad. Es seguir el ejemplo de Daniel y seguir a Dios, obedecer a Dios, orar a Dios,
servir a Dios, compartir de Dios con otros, sin importar las consecuencias. No debemos de tener miedo de compartir de Dios con otros, ni tampoco tener miedo de orar a Dios en lugares públicos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, así como lo estuvo con Daniel. Y eso es lo maravilloso de esta historia, que si nosotros obedecemos a Dios, Él siempre nos va a proteger, siempre, en todo momento, porque nos ama. Bueno chicos, esa es la lección de hoy, espero que hayan aprendido mucho y sigamos con el resto del video. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, oh, oh. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, oh, oh. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, oh, oh. Jeremías 29:11.